¿cómo están? Como cada día es un placer saludarlos en este espacio universitario, la UNAM Responde, y hoy que es mitad de semana vamos a estar platicando de una nueva alternativa que ofrece la Facultad de Medicina de nuestra universidad para atender y evaluar las enfermedades raras o poco comunes. Quédense con nosotros. Además tenemos temas de género y mucho más, y también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento. Queremos seguir recibiendo sus dudas y sus comentarios para seguir haciendo juntos este programa. La Facultad de Medicina de nuestra universidad siempre está a la vanguardia en temas de investigación y, por supuesto, de docencia, en temas de salud, en esos que más preocupan a la sociedad. Y bueno, hace unos días inauguró la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras, la UNER. Se trata de un centro especializado único en nuestro país, dedicado a la evaluación y al diagnóstico de enfermedades poco comunes, que además busca brindar apoyo integral tanto al paciente como a los familiares. Y para hablarnos más sobre este tema está con nosotros el doctor en Ciencias, Juan Carlos Centeno Ruiz, quien es el responsable de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras, la UNER, de la Facultad de Medicina, como ya les platicaba, y también es especialista en genética médica. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. Gracias por la invitación al programa. Pues un gusto que esté aquí con nosotros. Ha estado en distintos medios y no podemos dejarlo pasar. En el mundo se han identificado alrededor de 8,000 enfermedades raras. ¿Qué son las enfermedades raras? ¿Cómo se identifican, doctor? Bien, las enfermedades raras se definen como toda enfermedad que tiene una frecuencia de 1 en 2,000 personas en la población general, o más raro, puede ser 1 en 3,000, 1 en 4,000, etcétera. Algunas son muy raras, 1 en 1,000,000, etcétera. Y esa es la definición formal en todo el mundo. Y como bien comentas, hay 8,000 diferentes en todo el mundo y cada año se agregan nuevas a la lista, se van identificando nuevas. Y una característica importante es que debido a su rareza individual, es poco frecuente que los médicos tengan conocimiento de ellas y por esto los pacientes tienen mucho tiempo sin diagnóstico, pasan mucho tiempo sin diagnosticarse y esto afecta su calidad de vida. La poca frecuencia es su principal característica y puede haber enfermedades de todo tipo. ¿Cuáles son las de mayor prevalencia en nuestro país, aún con estos números que son muy bajitos, doctor? La poca frecuencia es una característica y otra característica es que no tienen una sintomatología única, son muy variadas en su sintomatología. Hablamos desde enfermedades neurológicas, que son de las más frecuentes, niños con discapacidad intelectual, con convulsiones de difícil control, hablamos de síndromes genéticos de talla baja, alteraciones esqueléticas, hablamos también de alteraciones en el desarrollo del adolescente, un sinnúmero. Cualquier órgano del cuerpo puede estar afectado por una enfermedad rara y pueden manifestarse al nacimiento, en la infancia o incluso en la vida adulta. Exactamente, en cualquier momento de la vida. Por eso resulta indispensable, y usted nos dará de cuáles fueron los argumentos, las razones que permiten la creación de esta unidad de diagnóstico de enfermedades raras, la UNER. Muy bien. Uno de los aspectos más importantes es que tenemos en México, según cálculos oficiales, 8 millones de pacientes con enfermedades raras. Okay. ¿Sí? Quizá individualmente cada enfermedad sea poco frecuente, pero ya considerando todo el universo de pacientes, son 8 millones de personas. Y si bien desde hace bastantes años los hospitales de tercer nivel, sobre todo en la capital del país y en los estados, tienen departamentos de genética que se abocan, que tienen como objetivo identificar enfermedades genéticas y diagnosticarlas, no había hasta este momento un centro especializado para enfermedades raras, con médicos genetistas especializados en este tipo de enfermedades, que se pudieran ofrecer estudios genéticos amplios, los más modernos y de mayor calidad, y sobre todo, algo muy importante, es un plan médico después del diagnóstico, es decir, hacemos el diagnóstico genético y después, de acuerdo a eso, se da un plan de seguimiento a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de que la calidad de vida del paciente mejore lo más posible. Doctor, todas estas enfermedades raras, poco comunes, tienen que ver con la genética, es decir, no son contagiosas, no son, aunque se desarrollen o se presenten en distintas etapas de la vida, todas, digamos, ya están ahí marcados en nuestro historial. De esas 8,000 que se conocen, 85% aproximadamente tienen una base genética, una causa genética, y el resto son infecciones poco frecuentes, son algunos tumores, son cuadros inmunológicos, pero el 85% son genéticas. Y esto significa que si aplicamos una prueba genética
específica, bien indicada, podemos tener la posibilidad de encontrar la causa genética. Eso nos lleva a ponerle nombre y apellido a la enfermedad y eso nos lleva a saber qué tenemos que hacer para que ese paciente mejore su calidad de vida, ¿sí? Incluso si no hay un tratamiento específico en este momento, ya sabiendo el nombre de la enfermedad, ya podemos anticiparnos a complicaciones que se conocen. La genética está ahí presente. ¿A qué se refiere exactamente y bien en particular la medicina genómica, los médicos genetistas, que son los responsables de estudiar todo este tipo de padecimientos, entre otras cosas, pero en este caso en particular, doctor? Claro, se refiere al estudio de todo el material genético de una persona para tomar decisiones médicas, desde el diagnóstico, desde el tratamiento y desde el pronóstico. Entonces, ahora se toman en cuenta las características propias del material genético de un paciente y de acuerdo a eso podemos tener la posibilidad de saber si va a responder, por ejemplo, a un medicamento o no, si es mejor darle este tratamiento o no. En el caso específico de la UDER, que es nuestra unidad de diagnóstico de enfermedades raras, lo que hacemos son diagnósticos, no hacemos tratamientos, pero hacemos diagnósticos con el fin de ponerle nombre y apellido a enfermedades en personas que tienen años peregrinando. Eso se llama odisea diagnóstica. Odisea diagnóstica. 8 años en promedio, de un especialista en otro, de un estudio a otro, y no hay una respuesta para su enfermedad. Y muchas veces con una prueba genética indicada en el momento correcto y de manera en el paciente correcto, se puede hacer este tipo de diagnósticos. Dice usted, doctor, solamente hacemos diagnóstico, que por supuesto no es una cosa menor si consideramos que hay gente que tiene este peregrinaje de 8 o 10 años para identificar qué es lo que tiene, que por supuesto es el punto de partida para iniciar un tratamiento, para brindar mejores condiciones de vida. ¿Cómo está conformado el equipo de la UDER? En este momento tenemos 3 médicos genetistas que pertenecen a la UNAM. Y estos 3 médicos genetistas, pues tenemos preparación en genética médica, en genética humana, en enfermedades raras y muy importantemente también tenemos experiencia en algo que se llama bioinformática, que es la aplicación de técnicas computacionales al análisis de datos biológicos. Cuando se hace un estudio genético amplio, donde analizamos los 23,000 genes de una persona, sale una cantidad de información, un volumen de información impresionante. Entonces hay que aplicar técnicas computacionales para poder identificar dentro de ese gran pajar la aguja que significa la mutación, el cambio genético que está dando origen a la enfermedad del paciente en una gran proporción de casos. Entonces somos esas 3 personas con experiencia clínica, con experiencia en bioinformática y bueno, esperamos en una siguiente fase ir creciendo poco a poco. Seguramente así será, doctor, pero me lleva a preguntarle el siguiente tema. Por supuesto, los recursos humanos, los conocimientos son indispensables, pero también se requiere de un equipo especializado, avanzado, para poder identificar y para poder realizar estos estudios que brinden esta información sobre datos muy pequeñitos que ni siquiera imaginamos. ¿Cómo está? ¿Qué tipo de equipo requiere? Sí, eso es muy importante porque en este momento la tecnología ya permite analizar todo el material genético de una persona. Lo que se llevó años y millones de dólares en el proyecto del genoma humano, ahora se puede hacer en el contexto médico, en el contexto de diagnóstico de enfermedades. Entonces estos equipos que se llaman secuenciadores de DNA, que ya hay una evolución también tremenda, permiten en horas o en días encontrar las alteraciones que nos permiten diagnosticar. Y esto pues, ya es algo que ha evolucionado de manera satisfactoria y estamos muy contentos de que ya se disponga de esto en muchos lugares. El estudio que nosotros ofrecemos en la unidad es uno muy completo que nos analiza todos los genes, 23,000 genes del humano, pero también nos permite analizar genes de la mitocondria. La mitocondria es una parte de la célula que también tiene material genético, pequeñito, pero si se altera ese material genético también nos da enfermedades. Entonces, en este estudio que es muy amplio, secuenciamos simultáneamente 23,000 genes nucleares, genes de la mitocondria, que son 37, pero también que son problemáticos y nos dan cada enfermedades. Uno, ¿sí? por separado. Sí, y tenemos ahí un procedimiento de análisis bioinformático muy robusto que nos permite aumentar la tasa de diagnósticos. Doctor, estos estudios genéticos es una evaluación que permite pues, reconocer todo esto que nos está platicando, pero es un estudio que no se hace comúnmente, al menos en nuestro país. ¿Por qué? Sí, principalmente por los costos. Los costos todavía son altos, pero afortunadamente han ido bajando bastante, ya es accesible. Ya te podría decir que estos estudios de genómicos amplios cuestan incluso ya menos que, por ejemplo, una resonancia magnética nuclear. Y a veces, si tenemos la sospecha de una enfermedad genética,
ese estudio, bien indicado, en el momento indicado, podría darnos respuestas que otros estudios tal vez no nos los dieran. No quiere decir que se va a sustituir una cosa por otra, sino que tal vez tendremos que pensar en ciertos pacientes que tienen una enfermedad rara y que se beneficiarían más de un estudio genético. Esto es importante, se recomienda casos muy particulares. Claro, sí. Primero hay que definir que realmente se trata de una enfermedad rara. Eso le iba a preguntar. ¿Quiénes pueden o quiénes deben acudir a esta UDER? ¿Quiénes son, digamos, los candidatos para identificar si tienen o no alguno de estos padecimientos? Claro. Los pacientes van a llegar por medio de sus médicos, médicos que saben que son pacientes que tienen mucho tiempo sin diagnósticos, con estudios múltiples sin diagnóstico, van a referirlos. Y también van a llegar o están llegando pacientes que van de manera individual, autónoma, ¿no? Diciendo yo tengo muchos años sin un diagnóstico, buscando una respuesta. Entonces tenemos las dos vías, tanto de la parte médica, tanto de la parte de pacientes y sus familias. Y también muy importante, esto es un punto muy importante, se ha fortalecido mucho las asociaciones civiles y las fundaciones. Los pacientes se agrupan, buscan información, buscan ser vistos, visibilizarse. Y compartir experiencias. Y compartir experiencias. Y eso también es muy importante porque de repente nos vamos a dar cuenta que una enfermedad que se creía muy rara, pues a lo mejor no es tan rara. Tenemos aquí muchos pacientes de este tipo. Doctor, esta unidad tiene muy poquitos días trabajando. ¿Cuál ha sido la experiencia y brindando servicio? ¿Cómo es, digamos, los pasos a seguir de los pacientes que se han acercado en este corto plazo? Claro, se inauguró apenas hace una semana y tenemos ya diversos pacientes analizados, han sacado sus citas directamente por correo electrónico o por teléfono directamente, y son pacientes que llegan con sus estudios diciendo, bueno, yo tengo muchos años, aquí están mis diagnósticos, aquí están mis estudios, los evaluamos, hacemos toda una historia familiar que es muy importante para la parte genética, una evaluación integral de sus estudios y se decide si podrían beneficiarse de un estudio genético amplio y también de qué tipo de estudio, porque hay diversidad de estudios genéticos. Ahora el más usado desde el punto de vista de enfermedades raras es este que les comentaba, que analiza virtualmente todos los genes del humano, y esperamos un lapso de 4 semanas más o menos para tener resultados del estudio genético, y de acuerdo a ese resultado se establece un plan médico de seguimiento. Y eso es muy importante porque el paciente entonces va a saber que necesita ser revisado por el neurólogo, necesita ser revisado por el nefrólogo, necesita ser evaluado por diversos especialistas que si no supiéramos cómo se llama su enfermedad, jamás pudiéramos darle esa indicación. Esto es importante. Esto es lo que hace la UDER, hacer el diagnóstico, determinar qué enfermedad tiene, para entonces no dar un tratamiento, sino canalizarlo con distintos médicos especialistas. Exactamente, exactamente. Y todo esto tiene un fin, doctor, también preventivo y de investigación. ¿Cómo se benefician ustedes, los médicos, en particular la Facultad de Medicina, esta unidad de investigación, de toda esta información y de estos casos que van atendiendo constantemente? Claro, uno de los objetivos de la unidad es precisamente la docencia y la investigación. Y en el campo de la investigación tenemos un área muy fértil porque en nuestro país solamente tenemos registradas 20 enfermedades raras. No ¿Cuántas? 20. No significa que no existan las demás, sino que como ha sido poco el trabajo y necesitamos entre todos apoyar para que se conozcan más, pues eso va a redundar en que se aumente ese número de enfermedades registradas. Y toda información desde las características del paciente, cómo se manifiesta su enfermedad, cuál es la alteración genética que está originando su enfermedad, de dónde se originan los pacientes, hay algún lugar de la República donde se esté presentando más este tipo de mutaciones. Regional, exacto, condiciones. Sí, porque todo esto tiene que ver con dinámicas sociales y de las poblaciones y de las familias en particular. Son enfermedades genéticas muchas veces hereditarias que se van repitiendo en familias o en poblaciones pequeñas. Y toda esa información apenas se está desarrollando en nuestro país. Todo esto va a ser algo de mucho provecho para la parte de investigación médica. Punto de lanza en términos de investigación. Doctor, le iba a preguntar, pero creo que no es correcto, ¿cuáles son las causas? Y lo ha ido mencionando, ¿qué tanto puede ser hereditario? ¿Qué tanto son estas condiciones sociales? ¿Qué tanto son estas condiciones genéticas las que van determinando la aparición? Porque también nos decía al principio, cada vez se van sumando más. ¿Cuáles son las posibles causas, si es que se le puede llamar así? Sí, cuando hablamos de la mayor cantidad de enfermedades son las genéticas, 85% de todas las enfermedades raras. Y las enfermedades genéticas se dan siempre por alteraciones en el material genético, ¿sí?
Nuestro material genético, que tiene 3.000 millones de letras, ese es nuestro material genético, 3.000 millones de letras. Cada vez que se divide una célula, se tiene que copiar de manera perfecta, idéntica, 3.000 millones de letras. Pero a veces hay errores, y esos errores, si ocurren en un gen, en una parte del material genético que tiene que ver con una función muy importante, se manifiesta como una enfermedad. Y ese error pudo haber ocurrido hace 6, 7, 8 generaciones y se va transmitiendo de generación en generación, en algunos casos. Okay. O puede ocurrir en un niño que acaba de nacer, que ocurrió esa alteración en alguna célula de sus padres, y tenemos aquí un niño con una enfermedad rara o un paciente con una enfermedad rara, y muchas veces se pregunta a la familia, pero si todos son muy sanos, ¿por qué tenemos este caso de enfermedad genética? Porque así son las enfermedades genéticas. Se dio el error en ese paciente, en esa persona específicamente, 85% de las veces. Y por eso, porque hay mucho que no se sabe, es que se tiene que evaluar, que diagnosticar y se cuenta con una unidad como esta. Doctor, ¿cómo impacta este diagnóstico certero para mejorar, si es que no se puede hablar de una curación, para mejorar la calidad de vida de los pacientes y también el bienestar de las familias? Ese es el objetivo principal de la unidad, hacer diagnósticos tempranos para que la calidad de vida mejore. Y te diría que 50% de los pacientes son niños. Si nosotros tenemos la capacidad o la posibilidad de hacer diagnósticos en los primeros años de vida, o en los primeros meses de que el paciente busca ayuda, tenemos toda una vida por delante para mejorar esa calidad de vida del paciente. Entonces, un diagnóstico temprano nos permite anticiparnos a complicaciones, sabiendo cómo se llama la enfermedad. También nos permite saber si hay algún tratamiento en este momento, tanto ya desarrollado o en investigación, para que el paciente en el momento adecuado o en el momento que ya haya disponible ese tratamiento, pueda saber, yo tengo esa enfermedad, yo soy candidato a ese tratamiento. Doctor, ¿qué tanto se puede, no sé si la palabra también es prevenir o atender de forma temprana, independientemente o además de estos estudios genéticos, el prever este tipo de enfermedades que se pueden presentar en cualquier etapa de la vida? Sí, ese es un punto importante también, las mutaciones que ocurren en una persona en primer lugar en la familia son difíciles de prevenir porque son errores que no se pueden prever ni se pueden impedir, pero ya la genética ha avanzado mucho y nos da opciones. Cuando ese individuo quiera reproducirse, quiera tener hijos, nos da opciones para evitar que esa mutación, que esa enfermedad se transmita a la familia, ¿sí? Y esto tiene que ver con técnicas de diagnóstico preimplantación, con técnicas de salud reproductiva desde el punto de vista genético. Ya hay todo un armamento de este tipo para las familias y para los pacientes, pero lo importante es el principio. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Y de acuerdo a eso, pues ya podemos optar por ese tratamiento, o por ese estilo de vida, o por este plan médico. Alternativas que permitan mejorar la calidad de vida, pues está ahí ya abierta esta unidad de enfermedades raras de la Facultad de Medicina. ¿Dónde está? ¿Cómo funciona, doctora? Han estado apareciendo algunos datos, pero pues platíquenos para terminar quiénes y a dónde podemos acudir. Muy bien, la UDER está localizada en la Fundación Conde de Valenciana, en el 4º piso, y la dirección es Chimalpopoca 14, en la Colonia Obrera de la Delegación Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Y tenemos un teléfono para la solicitud de citas y también un correo electrónico donde podemos atenderles cualquier duda y cualquier solicitud de cita. Han estado apareciendo aquí en nuestra pantalla y lo más importante es identificar alguna de estas cuestiones, señales de alerta para ver si somos o no candidatos a estos estudios y ser diagnosticados con una enfermedad rara, y toda la información está en la página de enfermedadesraras.facmed.unam.mx. Correcto. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias, doctor en Ciencias Juan Carlos Centeno Ruiz, responsable de esta unidad de diagnóstico de enfermedades raras de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, la UDER, de la que seguramente estaremos platicando más adelante ya que vayan avanzando con esta experiencia, que es, como decíamos, beneficiosa no solamente para los pacientes, sino también en términos de investigación y de conocimiento genético y médico. Claro, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, vamos con más información. Seguimos conmemorando el mes del orgullo LGBTI+, aprendiendo que las expresiones de la diversidad sexual y de la identidad de género son muy amplias. De esto nos habla la siguiente cápsula de UNAM Global. Inicialmente, al 28 de junio se le conocía como el Día del Orgullo Gay. Pronto pasó a ser el Día del Orgullo LGBT, luego LGBTIQ
Y con el tiempo se han ido añadiendo letras al acrónimo, debido a que cada vez son más las personas que luchan por evidenciar la diversidad. Cuando estaba iniciando en el activismo, recuerdo que yo le pregunté a un amix así de, oye, es que estoy muy confundido, o sea, ¿cómo puede haber tanto? O sea, son identidades de género, o sea, hay una identidad, es propia, es como tu huella digital, o sea, tu identidad no la tiene nadie más. Para simplificar, suele agregarse un signo de más al final, con la intención de incluir y mostrar que identidad, diversidad y género son conceptos más amplios y complejos. Hay una antropóloga muye, Amaranta Gómez Regalado, que lo que plantea es que el signo más debe ir antes que todas las letras, porque los conceptos lesbiana, gay vienen de Occidente, ¿no? Entonces, para reivindicar que en nuestras culturas hubo diversidad sexual antes de la conquista, el más debería estar antes. Hablar hoy de diversidad es cuestionar discursos perpetuados en el tiempo y considerados válidos a fuerza de repetición, como que la identidad de género o el sexo están determinados por los genitales o que lo heterosexual es la norma y lo demás anormal. Las personas no tenemos sexo. Las personas tenemos características biológicas. Y no solo eso, la diversidad nos hace evidente el reduccionismo que hay en asumir que la humanidad es masculina o femenina. El término no binario sobre todo es un término paraguas para englobar a las identidades de género que no se identifican dentro del binarismo de hombre y mujer. En calidad de ser, valemos lo mismo, sea cual sea nuestra identidad de género, nuestra expresión de género y nuestra sexualidad. Y como bien sabe la comunidad LGBTI+, el orgullo no se circunscribe a una fecha. La visibilidad y la legitimidad de nuestra diversidad la manifestamos día a día, todos los días. Aquí se ve la fuerza LGBT. Y en más sobre equidad y discriminación, hoy Sandra Lorenzano nos habla sobre los resultados de la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad en la comunidad sexogenérica de nuestra universidad, donde participaron más de 5,000 universitarios. Les voy a hablar sobre los resultados de la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+ de la UNAM. Entre el 11 de octubre de 2021 y el 27 de mayo de 2022 se llevó a cabo un ejercicio de política institucional participativa y de reconocimiento comunitario. Se trató de la primera vez que en nuestra casa de estudios se hizo un esfuerzo de este tipo para identificar los distintos niveles de acceso de las personas LGBTIQ+ a sus derechos universitarios en la UNAM, así como las expresiones de vulnerabilidad y discriminación basadas en su condición sexogenérica. Los resultados de esta consulta ayudarán a diseñar políticas institucionales, ni más ni menos, de igualdad de género para la comunidad sexodiversa de la universidad. Y es que entre los datos que se muestran hay información muy relevante. Por ejemplo, en esta consulta participaron 5,529 personas de nuestra comunidad universitaria que se reconocen como parte de la diversidad sexogenérica. 85.98% son estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. 70% de las personas que participaron son menores de 25 años, es decir, aproximadamente unas 4,000. Más de 200 tienen entre 40 y 60 años y más de 40 son mayores de 60 años. Ahora bien, si hablamos de discriminación, un dato impactante realmente es que el 72.56% de las personas participantes en la consulta manifestaron haber vivido al menos una forma de discriminación en su vida en la universidad. Les invitamos a conocer los resultados de este ejercicio participativo en nuestra página web coordinaciongénero.unam.mx, donde además encontrarán una buena cantidad de recursos que han sucedido en nuestra UNAM en el marco del Mes del Orgullo Puma. Hagamos juntas, juntos y juntes que nuestra diversidad siga siendo visible todos los días del año. Mil gracias por acompañarnos.
Y para despedirnos, les platicamos sobre el libro América Latina contra el neoliberalismo, grandes líderes y pensadores internacionales del siglo XXI, volumen 1, que se presentó en la Casa Universitaria del Libro. Se trata de una alternativa para acercarnos al acontecer social y político de nuestro continente a través del doctor John Ackerman, académico universitario y conductor del programa Diálogos por la Democracia, que se transmite por esta pantalla aquí en TV UNAM. Esta edición de Miguel Ángel Porrúa contiene algunas de las conversaciones que el también analista político ha sostenido con personajes como Evo Morales, Rafael Correa y José Mujica. Con esta recomendación terminamos nuestro programa de hoy aquí en la UNAM Responde y pues los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.